El quejido en el autobús. Hola comunidad del gato macabro. Durante mi niñez viví muchas situaciones extrañas. Algunas podrían calificarse como sobrenaturales. Por eso, creo que desarrollé cierta sensibilidad hacia este tipo de cosas. Les pido que me crean y no se burlen de mí. El relato que voy a compartir es uno de los más aterradores que he vivido. Espero tener la fortuna de aparecer en uno de tus videos y, con eso, animarme a contarles más de mi infancia más adelante. Soy de un pequeño pueblo llamado Villa de Tezontepec, cerca de la Ciudad de México y Pachuca. Mi pueblo es famoso por su gente que vende tortas, y yo no soy la excepción. Me dedico a vender tortas, lo que significa que todos los días tengo que viajar a la CDMX por la autopista México-Pachuca. Para quienes conocen esta carretera, saben que no es cualquier autopista. Es un lugar donde los accidentes fatales son demasiado comunes. El 24 de diciembre de hace unos años, trabajé hasta tarde para aprovechar el movimiento del día. Eran las 9 de la noche cuando terminé, pero alcancé el último autobús del día. Recuerdo que la terminal estaba extrañamente vacía para ser Nochebuena. Solo había unas cuantas personas esperando abordar. Subí al autobús, como siempre, buscando un asiento cerca de la ventana. Yo soy de esos que apenas se sientan y se quedan dormidos. Pero esa noche fue diferente. Desde que me senté, algo no se sentía bien. Había un ambiente pesado, como si algo estuviera presionando mi pecho. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no era el único que lo sentía. La mayoría de los pasajeros estaban inquietos. Algunos miraban nerviosamente hacia las ventanas, otros simplemente mantenían la mirada fija al frente, como si quisieran ignorar algo. El autobús arrancó y el silencio se hizo presente casi de inmediato. No era un silencio normal. Era un silencio incómodo, como si nadie se atreviera a hablar por miedo. Mientras el vehículo avanzaba, noté que la oscuridad afuera parecía más densa de lo normal. Apenas si se veían las luces de los postes. Poco a poco, el sueño comenzó a ganarme, pero justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, algo me sobresaltó. Fue un sonido. Un quejido. Al principio pensé que era alguien enfermo, pero el quejido era extraño, como de sufrimiento y desesperación. Miré hacia atrás, hacia la parte trasera del autobús, de donde venía el ruido. No había nadie. Los pocos pasajeros que estaban más cerca de esa zona se levantaron de sus asientos y, aterrados, corrieron hacia donde estábamos los demás. Una mujer comenzó a rezar en voz baja, mientras el chofer, visiblemente nervioso, encendía las luces del autobús. ¿Qué está pasando?, preguntó un hombre mayor. El chofer se levantó y caminó hacia la parte trasera. Nada. Absolutamente nada. Fue una niña, ¿verdad?, preguntó el chofer con voz temblorosa. Nadie respondió. El frío comenzó a intensificarse. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que todos estaban temblando. Era un frío extraño, como si algo helado hubiera entrado al autobús con nosotros. Saqué mi celular para distraerme. Mi esposa me había mandado un mensaje. ¿Por dónde vienes, amor?, le respondí rápido. Vamos por la 5 de mayo. Te mando una foto. Tomé una foto desde mi asiento, apuntando hacia el pasillo y las ventanas. La envié sin pensarlo mucho, pero cuando ella respondió, me quedé helado. ¿Qué es eso que se ve en la ventana? Abrí la foto con las manos temblorosas. Había algo ahí, justo en la ventana. Como un rostro pálido que parecía estar observándonos desde afuera. Cerré el celular de inmediato, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El quejido volvió, esta vez más fuerte. Parecía que venía de arriba del autobús, como si alguien estuviera gritando de dolor. Me levanté de mi asiento, al igual que otros pasajeros. El chofer detuvo el autobús en seco. Todos nos tambaleamos por la inercia. Estábamos en medio de la autopista, rodeados de oscuridad. El chofer encendió las luces interiores y salió del autobús con su linterna para revisar el exterior. Cuando volvió a subir, estaba pálido. No hay nada, dijo, pero su expresión decía otra cosa. Llegamos a la terminal después de lo que se sintió como una eternidad. Cuando bajé del autobús, casi podía sentir un peso saliendo de mis hombros. Llegué a casa y abracé a mi esposa y a mi hija como nunca antes. Esa noche, mientras intentaba dormir, solo podía pensar en una cosa. Pudo haber sido un espíritu, atrapado en ese maldito camión.
la anciana de la casa abandonada. Hola gato macabro. Quiero contarte algo que me sucedió. Trabajo en un programa del gobierno llamado Cuidado Integral a Domicilio, enfocado en visitar a adultos mayores en zonas rurales. Pensé que sería una labor meramente médica, pero lo que experimenté ahí me ha dejado con pesadillas hasta el día de hoy. Soy de Tepoztlán, Morelos. Una tarde, el director del programa nos asignó una comunidad muy apartada, en una región donde casi no vivía nadie. El camino era un laberinto de terracería, rodeado de árboles. Desde que llegué, sentí un mal presentimiento. Recuerdo que era aproximadamente mediodía cuando entré a una vereda casi oculta tras unos arbustos. Ahí encontré una casita de adobe, abandonada a simple vista. La pintura se había caído y la puerta principal estaba rota. Aún así, me acerqué para verificar si había algún adulto mayor en el predio. Toqué la puerta y, ante mi sorpresa, se escucharon pasos al interior. Una mujer anciana asomó la cabeza por un hueco de la puerta. Tenía la piel arrugada y su mirada. Nunca había visto unos ojos así, eran oscuros, profundos. Me preguntó, casi en un susurro: ¿vienes a ayudarme? Le expliqué que era parte del programa de salud y que necesitaba registrar sus datos. Ella asintió y, con un gesto silencioso, me invitó a pasar. Al entrar, todo parecía más lúgubre de lo que se veía desde fuera. No había muebles, salvo una silla vieja y una mesa que parecía a punto de deshacerse. Mientras anotaba su nombre y edad, noté que algo peculiar. Ella se llamaba Sabina, según me dijo, y afirmaba vivir sola desde hacía muchos años. Pero cada vez que le preguntaba por familiares, me respondía con evasivas, como si no estuviera segura de si aún existían o no. Hubo un momento en que, sin razón aparente, volteó la cabeza hacia la puerta y se quedó mirando fijamente, como si alguien estuviera ahí. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo: veo a mi hijo, pero él no quiere entrar. La puerta no se había movido y yo no veía a nadie. La anciana se levantó bruscamente de la silla. Al hacerlo, noté que sus piernas temblaban, como si no tuvieran fuerza o articulaciones. Me preguntó si podía ir a la casa de al lado, donde supuestamente vivía su nuera, para verificar un medicamento que necesitaba. Me entregó un frasco vacío. Aún con el ambiente tenso, asentí y salí de la casa, contento de poder respirar aire fresco. La casa de al lado era un poco más cuidada. Toqué la puerta y me recibió una mujer de mediana edad, a quien expliqué que venía de parte de la señora Sabina. Al escuchar el nombre, me miró con total desconcierto. Me interrumpió y, con el rostro descompuesto, aseguró que nadie vivía en esa casa abandonada. Me insistió en que Sabina había muerto hacía más de 15 años, y que las pocas cosas que había en la casa habían sido sacadas en un remate cuando falleció. Seguramente te confundiste de lugar. Esa casa lleva mucho tiempo vacía. Nadie entra ahí desde hace años. Me negué a creerlo. Acababa de hablar con la anciana, la había visto levantarse y moverse por el lugar. De todos modos, la mujer aceptó acompañarme para demostrarme que estaba equivocado. Regresamos al viejo predio. Cuando empujamos la puerta, un rechinido resonó por toda la estructura. Estaba muy nervioso. Y casi me desmayó al ver que ahí dentro no había nada. Ni una mesa, ni una silla. Las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas, y un olor horrible lo impregnaba todo. La mujer que me acompañaba estaba tan asustada como yo. Me mostró con su linterna cada rincón. La casa estaba completamente deshabitada, algunas ratas que corrían de un lado a otro. Ni rastro de la anciana. Sentí un vacío en el estómago al recordar la voz que me pidió ayuda. De pronto, un golpe seco retumbó en la pared trasera. La linterna de la mujer alumbró algo que se movía en la oscuridad. La mujer y yo salimos apresurados de la casa. Cuando finalmente paramos para recuperar el aliento, ella me contó que cada aniversario de la muerte de Sabina, la gente del lugar afirmaba ver luces en la casa o escuchar voces. Decían que ella no descansaba en paz porque nunca encontró a su hijo, quien la había abandonado tiempo atrás. Al parecer, seguía esperando su regreso. No volví a pisar esa vereda y pedí mi cambio a otra comunidad. Desde entonces, cada vez que me asignan una visita en un lugar solitario, me asalta un miedo de encontrarme con otra alma en pena que simplemente no puede partir. Los niños en la ventana. Hola gato macabro. Te quiero compartir algo que me pasó hace unos años.
Yo vivía en un pueblo pequeño, donde todos nos conocíamos y las noches eran tranquilas. Trabajaba como maestra en una escuela primaria y, para ahorrar dinero, rentaba una casa bastante antigua cerca del centro del pueblo. La casa era grande, con techos altos y ventanas enormes que daban hacia la calle. Aunque parecía perfecta al principio, pronto me di cuenta de que había algo raro en ese lugar. Todo comenzó poco después de mudarme. La primera semana transcurrió con normalidad, la casa estaba tranquila, y yo estaba feliz de tener un lugar amplio para mí sola. Todo comenzó una noche cuando estaba corrigiendo unos cuadernos en la sala. Eran como las 10 de la noche y todo estaba en silencio. De repente, sentí que alguien me estaba observando. Levanté la vista hacia la ventana que daba a la calle, pero no vi nada. Pensé que era mi cansancio, así que seguí con mi trabajo. Pasaron unos días y la sensación se hizo más frecuente. Cada noche, al llegar a casa, sentía que algo o alguien me miraba desde la calle. Al principio lo ignoré, pero una noche fue imposible. Estaba cerrando las cortinas de la ventana cuando, en el reflejo del vidrio, vi algo que me hizo soltar un grito. Había un par de pequeños rostros pálidos mirando desde afuera. Sacudí la cabeza y me tallé los ojos. Cuando regresé la mirada ya no había nadie. Salí a la calle, pero todo estaba desierto. Las luces iluminaban tenuemente la acera. No había forma de que alguien hubiera podido desaparecer tan rápido. Esa noche dormí con las cortinas cerradas, aunque apenas pude pegar un ojo. Al día siguiente, le conté a mi vecina lo que había pasado. Ella, una señora mayor, me miró con seriedad y me dijo que probablemente había visto a los niños. Me explicó que, hacía muchos años, esa casa había sido un orfanato, y que había rumores de que algunos de los niños que vivían ahí habían muerto en circunstancias extrañas. Según ella, los vecinos a veces veían a los niños jugando en el patio asomándose por las ventanas, aunque la casa estuviera desocupada. Decidí investigar más sobre la historia de la casa. Hablé con otros vecinos y todos parecían conocer alguna versión de los rumores. Algunos decían que los niños habían muerto en un incendio, mientras que otros aseguraban que habían sido maltratados por los encargados del orfanato. Nadie sabía con certeza lo que había pasado, pero todos coincidían en que la casa estaba marcada por una energía oscura. Esas historias me pusieron en alerta, pero traté de no pensar en ello. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Una noche, mientras dormía, escuché el sonido de risas infantiles. Eran suaves, como si vinieran de lejos, pero lo suficientemente claras como para despertarme. Me levanté y revisé toda la casa, pero no encontré nada. A partir de esa noche, los ruidos se hicieron más frecuentes. Escuchaba pasos pequeños recorriendo los pasillos, puertas que se cerraban solas y risas que se detenían. En cuanto intentaba buscar de dónde venían. Una madrugada, mientras intentaba dormir, sentí que algo jalaba las sábanas de mi cama. Cuando encendí la luz, vi pequeñas huellas de tierra en el suelo que llevaban hasta la puerta de la calle. Decidí que no podía seguir viviendo ahí, así que empecé a buscar otro lugar para mudarme. Pero la última noche que pasé en esa casa fue la más aterradora. Estaba empacando mis cosas cuando escuché un golpe fuerte en la sala. Al asomarme, vi a 3 niños parados frente a la ventana. Estaban descalzos, con ropa vieja y rota, y me miraban fijamente. Sus ojos eran completamente negros. No dijeron nada, solo me observaban. Corrí hacia la puerta para salir de la casa, pero cuando la abrí, escuché sus voces susurrando detrás de mí. No te vayas, quédate a jugar con nosotros. No sé cómo encontré el valor para salir corriendo y no mirar atrás. Me fui esa misma noche y nunca volví. Pero a veces, cuando paso cerca de esa casa, siento como si alguien me estuviera mirando desde las ventanas. Quizás sean los niños. O quizás algo peor. El hombre que ensucia el baño. Hola gato macabro. Tenía muchas ganas de compartir esta historia que nos sucedió a mi familia y a mí. Es bastante extraña y sucedió en Aguascalientes, cerca de la Alameda, en la primera casa donde vivimos. Se decía que por esos rumbos pasaba un río y, según contaba mi abuelo, el lugar estaba lleno de árboles donde colgaban a las personas que cometían algún crimen en el siglo pasado. Desde que mi hermana y yo éramos niñas, recordamos que nos pasaban cosas muy extrañas en esa casa. Les contaré algunas de ellas, pues son muchísimas y no me alcanzaría el tiempo para describirlas todas. Lo primero que recuerdo claramente era como algo nos asustaba de tal forma que, de repente, los muebles y adornos tronaban y se reventaban de la nada, como si dentro de la casa estallara un cohete.
Incluso nuestra perrita salía volando, como si alguien la levantara y la aventara. Ella, muy asustada, corría a esconderse debajo de cualquier mueble. Otra situación sin explicación sucedía todos los días cuando salíamos de casa para ir a la escuela. Siempre dejábamos cerradas ventanas y puertas por seguridad, porque mi mamá tenía un negocio en otro municipio y, después de clases, mi papá pasaba por nosotras para irnos al local de mi mamá. El problema comenzaba cuando regresábamos a la casa al anochecer y nos dábamos cuenta de que el baño estaba sucio, como si alguien lo hubiera usado y no hubiera jalado la palanca. Al principio no le dimos mucha importancia, pero esto empezó a ocurrir con tanta frecuencia que mi papá se enojaba con nosotras, acusándonos de ser unas sucias por no bajar la palanca. Nosotras asegurábamos que no éramos las responsables. Hasta que un día, mi mamá, cansada de los regaños, le pidió a mi papá que revisara el baño antes de salir para que viera con sus propios ojos que estaba limpio. Él lo verificó, y efectivamente estaba impecable. Sin embargo, esa misma noche, al regresar, vieron que el inodoro estaba otra vez sucio. Mis papás revisaron puertas y ventanas, y todo seguía cerrado con llave. No había manera de que alguien entrara. Pasaron algunos días, y entonces una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, mi papá no podía dormir. Su habitación daba justo frente a la puerta del baño. De pronto, algo llamó su atención. Vio como un hombre semidesnudo. Dice que solo llevaba una toalla amarrada a la cintura. Y tenía el cabello rizado. Atravesó la puerta del baño sin abrirla, como si fuera un ente. Mi papá, atónito y asustado, despertó a mi mamá para contarle lo que acababa de ver. Ya sé quién ensucia el baño. Mi mamá no sabía si creerle o pensar que se trataba de una pesadilla. Lo curioso es que mi papá siempre ha sido muy escéptico y, desde ese día, comenzó a creer en cosas inexplicables. Meses después, una persona fue a limpiar la casa con velas y cuarzos, porque empezaron a suceder todavía más fenómenos paranormales, mucho más fuertes de lo que les he contado. Pero esas, se las contaré en otra ocasión. Gracias por leerme y que tengan una bonita noche.